comienza tu viaje por el mundo. Pioneros en el mundo. Saludos, buenos días. Les habla Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Buenos días, feliz semana aquí acompañándoles en Pioneros en el Mundo, un programa que transmitimos por Católica Radio miércoles a las 10 de la mañana. También pueden conseguir nuestra programación en el canal de YouTube de la universidad titulado Huellas del Futuro, así también como en Spotify y Spreaker bajo el programa Pioneros en el Mundo. En la mañana de hoy presentamos la conferencia 5 virtudes de Vasco de Quiroga que transformarán tu forma de enseñar. Presentación que ofreció el padre Francisco Armando Gómez Ruiz en el marco del 22º Encuentro Docente 2025 de la Universidad Vasco de Quiroga en México, universidad asociada a la Católica mediante convenio de cooperación. Que esta conferencia sea del agrado de todos. Adelante. Buenos días, me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes en esta mañana, comenzando inmediatamente esta jornada de actualización, de encuentro, de diálogo con todos ustedes, docentes de los múltiples campus que tiene la Universidad Vasco de Quiroga. Un gusto, un honor también estar con ustedes compartiendo experiencias y teniendo un diálogo a partir de la figura de don Vasco de Quiroga como enseñante, como educador. Vamos a iniciar y para comenzar con la introducción a ese tema que quiere ser, a ver si por aquí funciona, ahí está. Para comenzar con ese tema que quiere ser una invitación a todo el trabajo que vamos a realizar durante estas 2 jornadas, los quiero invitar para que recordemos una frase, un mensaje que el Papa Francisco constantemente repetía de múltiples maneras. Vamos a ver un video bastante breve, de esos de TikTok prácticamente, ¿sí? Para que no se emocionen y comiencen a comerse su torta, ¿ok? Pero vamos a ver un video muy breve que tuvo el Papa Francisco con los miembros de la Universidad de Notre Dame hace un año prácticamente, Papa Francisco, que de Dios goce, y dijo una cosa bastante importante respecto a la misión que tienen las universidades, sobre todo universidades católicas y en general en el mundo. Vamos a ver este video. Que la misión de la universidad no es solamente aprender cosas. Ustedes tienen que formar a los chicos y a las chicas en los 3 lenguajes humanos, el de la cabeza, el del corazón y de las manos. De tal manera que aprendan a pensar lo que sienten y lo que hacen, a sentir lo que hacen y lo que piensan, y a hacer lo que sienten y lo que piensan. En la armonía de los 3 lenguajes. Si ustedes solamente le forman la cabeza, no van a formar profesionales, sino macrocéfalos, que no son humanos. Los 3 lenguajes juntos, en armonía de los 3. Creo que este es un desafío de formación que trasciende cualquier desafío de erudición. Y aquí hagan bien la distinción. Mi universidad forma, no crea eruditos. La erudición es parte de un camino de formación, pero sola te producen momias, no personas. Y votó aquello, ¿no? Darles una cultura que uno después no olvide lo que aprendió. Esa frase, creo que dijo uno de ustedes, sintetiza todo esto que me salió de adentro, ¿no? Creativos ante la realidad y los desafíos. Formadores y no solo informadores. Bien, hay un aspecto importante
de este video, con ese encuentro y con ese mensaje del Papa Francisco. Habla de la universidad que tiene la misión de conjugar 3 lenguajes. El lenguaje del pensamiento, el lenguaje del corazón, de los sentimientos y el lenguaje de la acción. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar. Los invito a que se pongan de pie, por favor, rápidamente, Y vamos a hacer esas famosas dinámicas que nos ponen siempre los formadores y los del área de pedagogía. Cuando digamos pensar, agarramos nuestra cabeza. Pensar, sentir, hacer. A ver otra vez. Pensar, sentir y hacer. Ok. Dice el Papa Francisco que cada vez que yo diga la palabra pensar, sentir y hacer. ¿Ok? El Papa Francisco dice que hay que pensar lo que sentimos. Pensar lo que hacemos. Y el Papa Francisco dice hay que sentir lo que hacemos, sentir lo que pensamos. Y el Papa Francisco dice hay que hacer lo que pensamos y hacer lo que sentimos. Esos son los 3 lenguajes que cada uno de nosotros estamos llamados a colaborar en la formación de los jóvenes de prepa, de los jóvenes de universidad. No solamente a enseñarlos a pensar, todavía no se terminó la dinámica, por eso están de pie. No solamente enseñarlos a pensar, sino también enseñarlos a sentir y a hacer. Pero las 3 cosas, pensar, sentir y hacer. Muy bien, gracias. Pónganse, por favor, si pueden sentarse, por favor, un momento. ¿Cuál es el contenido que vamos a seguir en ese momento que tendremos de compartir con todos ustedes? Son estos los 4 momentos que vamos a platicar y a conversar. Primero vamos a platicar, antes de llegar al centro, de cuáles son las virtudes de enseñanza, de educación de Vasco de Quiroga, que nosotros estamos llamados a conocer y a imitar. Vamos a explicar rápidamente qué son las virtudes, luego cuáles son los tipos de virtudes, y luego finalmente nos asomaremos a la vivencia de las virtudes principales de enseñanza o educación en Vasco de Quiroga a través de 2 ejemplos muy concretos de instituciones educativas, podemos llamarlas así, que él fundó y les dio continuidad además y se involucró completamente. Una es el Colegio San Nicolás Obispo, en donde hunde su raíz la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. El otro son los pueblos hospitales, sobre todo Santa Fe en México y Santa Fe de la Laguna, Michoacán. Y finalmente diremos cuáles son las virtudes de enseñanza que vivió heroicamente Vasco de Quiroga. Vamos a iniciar. Y para ello, dado que ya estamos así en mesitas de diálogo y que ya platicaron entre ustedes, me imagino, y se presentaron, pienso, ¿ok? Y que ustedes tienen una libretita muy bonita que les han dado por ahí, ¿sí? Las vamos viendo. Vamos a hacer un ejercicio rápido. En su computadora, en su celular, en su libretita, hagan 2 listas. En una lista van a poner valores, nombres de valores. No importa si los cumples o no los cumples, si los conoces o no, pero valores en general. Y del otro lado, en otra lista, en la lista 2, haces una lista de virtudes. No se vale preguntarle a ChatGPT, por favor, porque luego va a salir todo, ¿ok? Entonces, una lista con valores. Y otra lista, cualquier tipo de inteligencia artificial ahorita no, para ese tema no, ok. Y luego, una lista de virtudes. Más adelante les van a decir en dónde sí podemos, debemos usar IAs, pero en ese momento no. Entonces hagamos rápido una lista, nuestros valores, y luego en otra lista, las virtudes, rápidamente. Mientras ustedes están haciendo esa lista, les cuento rápidamente que pienso, quizás, que a lo mejor su lista de valores va a ser más larga que la de las virtudes, o a lo mejor no, porque además las virtudes siempre tienen nombres raros. Los valores se utilizan mucho, hablamos en nuestros días de valor y misión,
Un literato francés en el siglo pasado, Paul Valéry, cuando fue recibido en la Academia de la Lengua Francesa, hizo un discurso sobre las virtudes. Y les dijo, quiero hablarles de una palabra que prácticamente está en peligro de extinción, virtudes. Las virtudes que ya no aparece en texto, no aparece en rasgos, en cartas magnas de instituciones, que ya nadie habla de virtudes, y que incluso la palabra virtuoso es muy grande y muy pesada, huele a viejo. Los abuelitos son virtuosos, ¿no? El santo es virtuoso, pero yo y la virtud no creo. Muy bien, ¿ya terminaron la lista? Valores, virtudes. Ok. Ahora vamos a compartirla ahí con sus compañeros de mesa. Hagan como la lotería de los valores primeramente. No se vale repetir. Para que todos juntos vean cómo hicieron su lista por mesa de valores y luego la de virtudes. Rápidamente. Listo, vamos cerrando por favor y los invito a poner atención a lo siguiente que vamos a estar comentando. Vamos a iniciar con la parte 1. Para que no se desanimen tanto si su lista de valores fue más larga y la de virtudes más breve, o a lo mejor no me estoy equivocando, ¿verdad? Pero tienen mucho que ver. Prácticamente en muchos sentidos nosotros hemos adoptado a nivel institucional y a nivel lenguaje humano en general los valores como virtudes, prácticamente. Seguramente hablaron de valores de puntualidad, hablaron incluso hasta de buen gusto, hablaron de elegancia, de glamour, yo creo, hablaron de yo tengo el talento, el valor de comer rico, sabroso, la comida, etcétera, ¿no? Bueno, muchas cosas. La resiliencia, que últimamente es un valor interesante que se habla mucho, el valor de ser original, el valor de ser auténtico, de ser único, etcétera. Muy bien. Pero hoy los invito a todos ustedes para que nos detengamos un momento y veamos qué es eso de la virtud. Para empezar, la palabra virtud viene de griego que quiere decir arete. La palabra arete en griego, y que significa excelencia o altísima cualidad. Hubo un filósofo, sobre todo Aristóteles, en el mundo antiguo, que nos decía que a los jóvenes, y ahí está un libro que él hizo un texto para jóvenes que se llama Ética a Nicómaco. Y entonces él en este texto dijo, es que hay un programa de virtudes que los jóvenes tienen que aprender o que juntos podemos aprender para tener una sociedad justa y una sociedad perfecta de excelencia. Nosotros podemos decir a grandes rasgos que las virtudes significan actos humanos o son actos humanos buenos que la persona repite constantemente hasta hacerlos hábitos. Ya sabes, cuando una persona, finalmente tu estudiante llegó puntual, que le dices, vaya, ¿sí? Finalmente, pero si tú le dices, finalmente ya eres puntual, no. Porque la puntualidad, por poner un ejemplo, no es exactamente una virtud, sino un hijo de la virtud, pero es repetirlo constantemente. Una virtud es un hábito bueno, verdadero, que tú lo repites constantemente y duro como la gotita de agua, ¿sí? Que cae en la piedra. Entonces me cuesta mucho trabajo levantarme cuando suena mi alarma, pero siempre lo hago. Y entonces estoy habituado a hacerlo constantemente. Me estoy volviendo en un hombre, en una mujer virtuosos. Ok. Dice un gran pensador del siglo pasado alemán que sistematizó bastante bien y estructurado y muy claro, como son los alemanes muy esquemáticos y claros al respecto. Dice Joseph Pieper, las virtudes son cualidades humanas que elevan al individuo hacia la perfección, tanto natural como sobrenatural. Son disposiciones estables que permiten al ser humano actuar de acuerdo con el bien, la verdad y la justicia, y se adquieren mediante la práctica y la educación. Aquí pasamos a la siguiente diapositiva.
Las virtudes, como lo decimos, son acciones que nosotros hacemos. Nuestras mascotas que tanto amamos no son virtuosas, aunque insistamos, ¿sí? Nosotros sí podemos ser virtuosos. Y entonces las virtudes dice que son acciones que para empezar es importante que las conozcamos. En el circulito acá donde hay una maestra con el niño. Es importante saber qué es una virtud, saber cuáles son las virtudes, saber de qué vienen las virtudes o a qué van las virtudes, ahorita lo diremos. Y también tener un diálogo sobre las virtudes. Hijo, es que para que seas más prudente, pues, aprende cuando hay adultos platicando, tú guardas silencio, ¿sí? Y entonces no solamente una virtud se enseña, sino que también se practica. Lo vamos haciendo con ejercicios y explicando en el campo de trabajo, digamos, directamente. Finalmente, pues la virtud queremos que el individuo solo decida hacer cosas buenas, decida hacer un bien por los demás y que esto no sea esporádico, como de, ahora sí te peinaste, amiga, ¿sí? ¿No? Sino que eso sea constante, ¿sí? Que la maestra siempre llegue bien peinada a sus clases. Muy bien, es un esfuerzo que cuesta trabajo, porque es un esfuerzo de toda la persona. En los 3 lenguajes que dice el Papa Francisco que tienen que estar mezclados, pensar, sentir y hacer, y que en la universidad estamos llamados a ser formadores de esto, y la erudición se da por añadidura o como efecto, estamos nosotros llamados a mezclar esos 3 lenguajes con la práctica de las virtudes, que implica pensar lo que vamos a hacer, sentir lo que vamos a hacer y hacerlo, concretarlo. Esas son las virtudes. Siguiente. ¿Cuáles tipos de virtudes hay? Aquí les voy a platicar de unas virtudes que son clásicas en la doctrina de la Iglesia Católica. Primero, aparecen 3 virtudes que son teologales y que esas tienen que ver con Dios. Luego aparecen unas que son cardinales, y por eso está la flecha, y esas tienen que ver conmigo y con las demás personas. Fe, esperanza y caridad son las primeras virtudes que Dios nos regala. La fe, que lo podemos traducir como confianza, pero es mucho más que la confianza. La esperanza, que algunos lo traducen al tener un proyecto de vida, un plan a corto y largo plazo, y esperas cumplirlo, esperas alcanzarlo. Y finalmente la caridad o el amor, que es la reina de todas las virtudes, porque el amor, ¿sí?, es todas las virtudes prácticamente, y es la que queda al final del tiempo, dice San Pablo. Esas virtudes, que es la fe, regresamos, la fe que es no solamente confiar, sino conocer en lo que estoy confiando. Si tú confías en una inteligencia artificial que te ayuda a revisar tus trabajos rápidamente, es porque la conoces. Del conocimiento viene la confianza. Yo tengo confianza en mi hijo porque lo conozco, o más bien, tengo desconfianza en mi hijo porque lo conozco muy bien, ¿sí? Entonces, la fe implica conocer, pero también confiar mi sentimiento, confiar mi corazón. La esperanza, alcanzar el deseo y la seguridad de alcanzar un bien futuro, que no te lo tengo todavía, que es difícil obtenerlo, pero que si me esfuerzo lo puedo obtener. Es un bien posible que yo puedo obtener. Los jóvenes cuando empiezan primer semestre prepa universidad tienen la gran esperanza, sobre todo sus mamás, ¿sí?, de que terminen la carrera. Es difícil, hay maestros bien bravos, ¿sí? Y luego ellos no le echan muchas ganas, pero es posible. Y entonces se ocupa esa virtud, sobre todo para ir al cielo. Finalmente, la caridad y el amor, que dijimos que se traducen muchos valores que ustedes han puesto. Es puntualidad, es elegancia, es generosidad, es servicio, es honestidad, hay que ser tolerantes, etcétera, etcétera, ¿no? Viene como un amor que tengo a Dios, pero que lo aplico al prójimo. Finalmente, las cardinales. Las cardinales
hablemos de estas 4, que son las 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La prudencia es la base de todas las virtudes, porque la prudencia significa conocer la realidad. Si yo no conozco la realidad, entonces cometo errores, soy imprudente. Cuando tú le dices a alguien, oye hijo, es que eres imprudente, pues, te dice como que tú no conoces lo que está pasando aquí y por eso dijiste esta palabra que nada que ver, ¿sí? Como que te falta conocer más, te falta barrio, dicen por ahí algunos, ¿no? Te falta conocer más el ambiente aquí de la universidad, tu familia, tu compañerito, y fuiste imprudente. ¿Por qué? Porque no conoces lo que está pasando aquí y entonces dices o haces cosas que nada que ver, dirían ahí algunos, ¿no? Ok. Entonces la prudencia es el conocimiento de la realidad. La justicia tiene que ver con vivir en la verdad, pero en comunidad. Entonces, si yo creo que yo tengo dignidad, es porque todos juntos la tenemos. Y tenemos que vivir en comunidad en base a la dignidad que compartimos con todos los demás como seres humanos. Es vivir en la verdad, pero en comunidad. Y entonces a cada uno le corresponde lo que en dignidad nos toca, que es igual en ese sentido. Bueno, la justicia es esto, es vivir en la verdad en comunidad. La fortaleza, defender la justicia con firmeza, porque darle a cada quien lo que le corresponde y lo que necesita según su propio momento en el que vive, cuesta trabajo, porque vienen desafíos, y vienen retos, y vienen problemas. Conoce la realidad, quieres ser justo en la realidad, prepárate porque debes ser fuerte, porque vienen tentaciones, vienen desafíos, vienen agresiones o violencias y hay que permanecer firmes. Y finalmente la templanza es una virtud que tiene que ver con cada uno de nosotros independientemente. La templanza es saber gozar la fiesta, el placer y lo que sea. La templanza tiene que ver con comer bien, la templanza tiene que ver con la sexualidad, la templanza tiene que ver con el alcohol, con el vino. La templanza tiene que ver con lo que quiero ver, lo que quiero comprar, lo que quiero disfrutar, mi diversión, mis vacaciones, etcétera. Es aprender a gozar con justicia los bienes que Dios nos ha regalado. Ahora sí, vamos a la siguiente. Esas virtudes, las teologales y las cardinales, hacen una bonita cruz. Es decir, imprimen el gesto cristiano en nuestra vida. Tenemos fe, tenemos esperanza, caridad, vivimos la justicia, vivimos la fortaleza, vivimos la prudencia, vivimos la templanza y entonces estamos bien con Dios y con el prójimo. Eso es muy importante. Recuerden ustedes que como hoy los modelos educativos nos insisten de que no solo transmitamos conocimientos, pues los jóvenes nos ven lo que hacemos. Más porque los aceptas en el Instagram, ¿sí? Más porque nos siguen, ¿sí? Hasta para chantajearnos en la hora final, quizás, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros también vayamos haciendo nuestro esfuerzo por vivir estas virtudes y ser un testimonio de la vivencia, de la justicia, del amor, de la fe y de la caridad. Una cosa sobre la fe. Yo entiendo pues que ustedes no son monjitas ni monjes pues, ¿no? Pero sí es importante que demos testimonio también de vida religiosa. Yo entiendo que en nuestro país y en nuestra cultura eventualmente, por cuestiones del siglo pasado, de división de poderes, laicismo más que laicidad, como que aparece, no es una cualidad. O sea, me dicen, ¿cuáles son tus cualidades, amigo? Me preguntan, pues mira, soy religioso. Ah, sí, o sea, no nos gusta como que cada quien se calla. No, yo no voy a decir que voy a misa cada 8 días y que me confieso una vez al mes, ¿sí? Y curiosamente en otros países, en otras culturas, los hombres y las mujeres que son religiosos, profesan una religiosidad, se sabe, son muy bien valorados. No es un obstáculo, independientemente de la religión que profesan. Es decir, aprendamos a no tener miedo ni a esconder
nuestra vida religiosa, porque es también un valor que nos hace sintonizar con la trascendencia, con Dios, con Jesucristo, en el caso de los cristianos católicos, y nos pone en orden con las demás personas y vivimos estos valores. No hay que ocultar esta dimensión tan humana y trascendente que tenemos cada uno de nosotros. Ahora sí vamos con Vasco de Quiroga, porque si no, adelante, adelante. Muy bien. Tata Vasco fue un enseñante, antes de ubicar algunas de sus virtudes heroicas. Hay que decir, por un lado, que fue estudiante, como nosotros lo fuimos o lo somos los que siguen haciendo sus maestrías y otras especialidades. Presumiblemente estudió cánones, es decir, abogado en la Universidad de Salamanca. Algunos discuten que si fue en Valladolid o que si en los dos sitios, pero ahí está. Obtuvo sus títulos que lo acreditaban como un abogado, como alguien que podía resolver problemas de jurisprudencia. Luego, después siguió en lo que nosotros ya le llamamos formación continua. ¿Cómo vino la formación continua? La formación continua vino también a través de sus lecturas, que eso es importante. Y miren que para la época las lecturas eran difíciles, porque la imprenta estaba en arranque. En un tiempo no, en el que vivió Vasco de Quiroga, y un tiempo ya estaba. Entonces era difícil, pero también por la experiencia laboral que tuvo en diferentes reinos, en España, que tuvo en el norte de África, en Orán, etcétera, que tuvo después en su formación como miembro de la Orden de Malta, vivía en constante diálogo de conocimiento y de experiencias con los demás. Una de las lecturas de Vasco de Quiroga, que todos sabemos y se dice mucho, fue el famoso Utopía de Santo Tomás Moro. Fue un texto que viene inspirado en lo que estaban viviendo y los anhelos y deseos de los hombres que venían a América a un renacer, nacer una cultura cristiana, etcétera, y vino la idealización de lo que les gustaría que fuera América. Vienen esas experiencias, llegan a los oídos de Tomás Moro y escribe La República de Utopía. ¿Cómo sería una sociedad perfecta? ¿Cómo sería la educación de una sociedad perfecta? Y Vasco de Quiroga, que conoció ese texto y que a eso también le llamamos estudio, es como el estudio autodidacta y en diálogo con otras personas, cuando llega a América y viene como oidor de la segunda audiencia y cuando empieza a ver la realidad, fíjense, ya cuando estoy hablando de realidad ya estoy hablando de la prudencia de Vasco de Quiroga. El prudente conoce la realidad. Cuando conoce la realidad y ve a los pueblos originarios que había caído su creencia religiosa, su organización, y los ve dispersos, los reúne en pequeñas comunidades, que de eso hablaremos en un momento más. Esto lo logra a través del contacto con las ideas, porque las ideas mueven el mundo, queramos o no queramos. Si al estudiante pasa por un momento difícil, si él trae una rebeldía, si él trae una idea de la cual no lo puede sacar, es porque escuchó una idea en TikTok, seguramente, ¿sí? La vio por ahí, leyó algo, escuchó algo, alguien le metió la idea y eso llega a la mamá, hijo, ¿quién te mete esas ideas? Pues, ¿no? Porque las ideas, pues se piensan y se hacen, ¿sí? Y si no se piensan bien, pues son ideas malas. Muy bien. Ahora, Vasco de Quiroga como maestro, no te... Apreciados amigos y amigas que nos sintonizan, hacemos una pausa y regresamos en breve a Pioneros en el Mundo. No se retiren. Regresamos a Pioneros en el Mundo, hoy presentando la conferencia 5 virtudes de Vasco de Quiroga que transformarán tu forma de enseñar. Presentación que ofreció el padre Francisco Armando Gómez Ruiz en el marco del 22º Encuentro Docente 2025 de la Universidad Vasco de Quiroga en México, universidad asociada a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico mediante convenio de cooperación. Continuamos. Ahora, Vasco de Quiroga como maestro.
No tenemos registro de que haya sido un catedrático como los presentes, ¿sí? En forma, en institución así, con su matrícula y todo el rollo, ¿no? Con un equipo directivo que nos asiste, etcétera. Pero Vasco de Quiroga se cuenta, recuerden ustedes que cuando llega a América, no llega ya con báculo y mitra y todo. Él llega como laico, como un hombre que se había dedicado al tema de litigar, pero no era ni franciscano ni monje, no le busquen la sotana por ningún lado, ni los alzacuellos, no. Y entonces él se dedica a hacer justicia, otra virtud de Vasco de Quiroga, ¿sí? Hacer justicia para que todos pudieran vivir en la verdad, en comunidad, sobre todo en cuanto defendiendo la dignidad de naturales y de españoles. Muy bien. Y entonces cuando él llega como abogado, ve la realidad y curiosamente dicen, pues él venía como oidor, o sea, veníamos a resolver un grupito de personas, a ver, tráiganos a Nuño de Guzmán, porque hizo muchos desastres aquí en Michoacán, y le vamos a hacer su juicio, ¿sí? Y en sus ratos libres decían, ahora, ¿dónde está Vasco de Quiroga? Andaba ya con los pueblos originarios, enseñándoles las cosas de fe. Maestro de religión, dirían algunos, porque la abogacía era su asunto, lo sabe muy bien, pero en sus momentos libres, él los reunía y les enseñaba las cosas de Dios, porque además ya los habían bautizado a todos con gusto y sin gusto algunos. Y entonces les daba catequesis. Yo no sé ustedes qué piensan pues de los catequistas y todo eso, ¿no? Pero es también, en el fondo, es un tema pedagógico, yo te enseño, etcétera, aquello. Eso es muy importante, porque a partir de ahí, luego cuando fue consagrado obispo, dicen, es que este individuo es bien entregado, conoce la realidad, busca la justicia y tiene mucha fe, pues vamos a hacerlo obispo de aquí, de esta diócesis nueva, Michoacán, en Tzintzuntzan, ahí se hizo. Y entonces van, lo ponen como obispo y como obispo se convierte en maestro. Los obispos, los padres, somos maestros, somos sacerdotes, como ustedes, generalmente la palabra que más usamos, y ayudamos, algunos decían a gobernar, se dice a coordinar hoy, ¿sí? Animar a las comunidades, ok. Y entonces Vasco de Quiroga como maestro se dedica ya institucionalmente a decir, a ver, ¿cómo estamos enseñándoles cosas de Dios y las demás otras cosas que se necesitan para que ellos se asuman como hijos de Dios, se sientan dignos como hijos de Dios y puedan vivir acorde a esta gran dignidad que han recibido? Y entonces Vasco de Quiroga, nos dicen los testimonios sobre él, que era exigente con el libro base, no le repartían a cada quien su libro, porque no había todavía esa posibilidad. Pero al que los enseñantes, los catequistas, los frailes utilizaban para la enseñanza. Y él decía, yo quiero un libro que tiene que ser breve, práctico y muy claro. Entonces notamos que Vasco de Quiroga buscaba que las herramientas para enseñar a los naturales fueran prácticas también, tuvieran un método, tuvieran claridad. Vasco de Quiroga, por otro lado, se dedica a ser un promotor de la educación con la fundación del Colegio de San Nicolás Obispo, otro colegio para niñas, y los pueblos hospitales que explicaremos en un momento más. Siguiente. UBAC presenta. Vida y obra de don Vasco de Quiroga. Primeros años. Don Vasco de Quiroga, conocido como Tata Vasco entre los purépechas, nació en Madrigal de las Altas Torres, Castilla la Vieja, en fecha incierta, aunque se le ubica en torno a 1488, poblado en que nació también Isabel la Católica. Fue bautizado en la parroquia de San Nicolás. De ahí la gran devoción por ese santo, cuya memoria traería a la Nueva España. Realizó estudios en cánones equivalentes a la carrera de Derecho en la Universidad de Salamanca, donde recibió una formación humanista con bases filosóficas y teológicas de la escolástica, que habría de proyectar en su pensamiento y obra. Durante su estancia en la universidad ingresó a la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén,
donde adquirió compromisos de servicio, protección a los débiles, a ser caritativo, casto y luchar por la justicia. Virtudes que habría de manifestar más tarde en su vida, particularmente en Nueva España y Michoacán, como juez Oidor y obispo. Yo no sé si lo habían visto, pero lo produjo la universidad hace un par de años, con guión del profesor Castellanos y voz de algunos de sus voces de aquí de la universidad. Muy bien. Listo, ahí se resume lo que rápidamente les comenté en ese momento. Y vamos, hay una frase de Vasco de Quiroga que es importante y vamos a hacer clic nosotros al respecto, ya está por aquel lado. Cuando dicen, ¿sabe qué, licenciado Vasco de Quiroga, por todas sus virtudes y su empeño y su apasionamiento, queremos que sea obispo de aquí, etcétera? Y él se queja y dice, es que me pusieron por mérito de mis pecados. Una actitud pues de humildad. Dijo, algunos dicen se tiró para que lo levantaran pues, así podría decir alguno. Por puro mérito de mis pecados me eligieron para presidir aquí. Me arrancaron de la magistratura, me arrancaron allá de mi empresa, de mi despacho, de contador, de no sé qué, y me trajeron a dar clases. ¿Sí? Y dice, antes que aprender, empecé a enseñar. Hace unos días estaba haciendo preparando esto en base a la experiencia, poquita experiencia que he tenido, incluso en campus allá, Santa María en la Prepa, aquí en la universidad, aquí con los formadores el año pasado, y en general en el seminario en otras instituciones. Pues nosotros, cuando empezamos la docencia a nivel preparatoria y universidad como docentes, pues no hay una normal de estudios superiores. Podemos ser muy hábiles en temas de diseño, de ingeniería, leyes, comunicación, etcétera, 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 pero luego vamos a colaborar en instituciones superiores y ora. O sea, mamá educadora, dame unos tips, ¿no? ¿Cómo gobierno aquí al pueblo? Porque les platico, etcétera. Y más con los últimos 5 años, a partir de la pandemia, cómo tuvimos que evolucionar, no solo en ese periodo, sino hoy actualmente, porque los chicos vienen con otro chip. Y no hay una normal. Y están nuestros encuentros anuales y algunas otras herramientas que la universidad nos regala, nos ofrece. Y ahí está, pero empezamos a enseñar antes de aprender a enseñar. Muchos de nosotros hemos hecho un camino y luego vamos corrigiendo la plana con las evaluaciones con todo y su sesgo que pueden tener por los muchachos. Y los diálogos son los directores y incluso lo que nos van sugiriendo a veces hasta los que barren ahí el pasillo, los que hacen el mantenimiento, porque dicen, oiga, profe, como que se le salen mucho, ¿no? Del aula. ¿No ha notado? Entonces, vamos aprendiendo. Y Vasco de Quiroga sintió lo mismo al inicio. Es decir, voy a ir como obispo de este lugar y una de las cosas importantes que él sabía que tenía que hacer era educar en la fe a todo el pueblo que estaba ahí, y además era un pueblo mezclado. Eran pueblos originarios y españoles que llegaron a vivir ahí y había que darles atención espiritual y formación a unos y a otros. Vamos a ver 2 ejemplos, ahora sí, concretos, de qué fue lo que Vasco de Quiroga hizo a nivel educativo. Primero, el Colegio San Nicolás Obispo y luego los pueblos hospital. El primero, el Colegio San Nicolás Obispo tiene su fundación aproximadamente en el 1540, inmediatamente llegando Vasco de Quiroga. Él dijo que voy a tener que educar aquí a muchas personas, bautizarlas, celebrarles sacramentos, administrarles, etcétera. Y bueno, están 2 grandes escuelas de enseñanza. No piensen en una escuela física, sino 2 tradiciones. Está la tradición de los franciscanos y la tradición de los agustinos en ese sitio. Pero yo soy como la tercera tradición y ellos no respetan exactamente mi autoridad. Prueba de ello es que tuvo muchos litigios jurídicos con franciscanos y agustinos. Y entonces dijo, yo tengo que tener colaboradores. Y fundó un pueblo hospital muy particular, que es este colegio. Concretamente, el objetivo de este colegio era formar sacerdotes. Es decir, aquellos que oficialmente fueran y cuidaran las comunidades. Pero aquí, esa institución fue totalmente sui generis, única, porque en ese colegio tenía yo que enseñarles, Vasco de Quiroga, latín, por un lado, que era la lengua oficial de la iglesia hasta la fecha, pero por otro lado, la
la lengua de los nativos y el español. Y además el purépecha y el otomí y el náhuatl, porque la diosa era una diosa gigante, no nada más es lo que hoy conocemos. Además, había que compartir costumbres porque iba a mezclar españoles que habían llegado con jóvenes, señores, de pueblos originarios, purépechas en su mayoría, que estuvieran en formación para después ir a enseñar la fe. Por eso decimos en un sitio donde enseñaban verdades de fe, un sitio de inclusión, porque mezclaba estas clases o castas dentro del colegio. Esa obra fue importante, siguiente, porque Tata Vasco aquí nos muestra que fue un promotor y un benefactor. Promotor porque dijo, hagamos este colegio, esta fundación educativa. Y benefactor porque no nada más fue, hagámoslo y yo me quedo fuera, sino él vivía el día a día. Al menos Tata Vasco murió después de 1560 y entonces Tata Vasco al menos dio más de 20 años a su colegio y cómo iba funcionando su colegio. Tata Vasco fue benefactor porque de su propio dinero aporta recursos para ese colegio y hace que otros se sumen a todo esto. Rápidamente un video. UBAC Presenta. Vida y obra de Don Vasco de Quiroga. Por considerar que Pátzcuaro tenía mejores condiciones que Tzintzuntzan, trasladó allí la sede episcopal. Desde allí, continuó su labor evangelizadora, civilizadora y educativa, fundando nuevos hospitales, distribuyendo los oficios artesanales entre los pueblos para que en lugar de competir, se complementaran. Fundó el Colegio de San Nicolás, que vendría a ser más tarde universidad. Allí recibió a españoles, criollos e indígenas para educarlos. En dicho colegio formó a sus futuros sacerdotes, anticipándose a los seminarios que ordenara el Concilio de Trento. En viaje a España, consiguió del emperador grandes favores para su diócesis y el Colegio de San Nicolás. También inició la construcción de lo que quería que fuera una gran catedral y hoy es el santuario de Nuestra Señora de la Salud, imagen que fue fabricada de pasta de caña por encargo suyo. Recorrió su vasta diócesis y el amor a los indios le fue correspondido llamándolo Tata, es decir, padre. Murió en Pátzcuaro, en olor de santidad, el 14 de marzo de 1565. Muy bien. Listo, ahí está algo de ya la obra de Vasco de Quiroga, concretamente con el colegio. Ahora vamos a la siguiente y último ejemplo educativo. Los famosos pueblos hospital. Los pueblos hospital, se les llama pueblos hospital porque estaban, ya les había dicho, esos pueblos originarios dispersados, sin organización, que tenían todo, su organización social había venido abajo y llenos de temor. Vasco de Quiroga los invita y los va reuniendo en complejos que eran materiales, evidentemente los van haciendo con el tiempo, y también con una organización. Y esa organización, que lo veremos ilustrado en el siguiente video rápidamente, podemos decir que esos pueblos hospitales eran comunidades educativas, totalmente, pero como de 24 de 24, 7-7, ¿no? Y entonces se vivían 6 cosas muy importantes en estas comunidades. Se vivía la justicia, se vivía la fe, el servicio, la pobreza, la fiesta, eso es importante, y la evangelización. Para hacer todo esto había enseñanza de ideas, había momentos de practicidad donde se enseñaba que ellos compartieran sus artes, o lo que conocemos como artesanía, se perfeccionaran y se intercambiaran con otros pueblos vecinos. Todo esto que fue poniendo Vasco de Quiroga en esos pueblos hospitales, pues resultan elementos muy importantes para conectar las 3 cosas que decía el Papa Francisco: lo que se piensa, con lo que se siente y con lo que se hace. Veamos el video. UBAC Presenta.
Vida y obra de Don Vasco de Quiroga. Los pueblos hospital de Don Vasco tenían como razón de ser vivir en familia, en buena política, trabajar bien y formar cristianos a las derechas. Para ello, los organizó en grupos que llamaba familias, distribuyó cargos y un sistema democrático de elección, asignó responsabilidades, enseñó artesanías y agricultura, estableció un área de salud y designó un médico. Al mismo tiempo que organizaba a los adultos, estableció un sistema educativo para los niños, en el que se combinaba la catequesis, el aprendizaje de las letras y el trabajo agrícola. En su sistema escolar también se admitía a niñas, enseñándoles las actividades femeninas de la época. Aunque en la fundación de estos pueblos Don Vasco canalizó sus recursos, inicialmente la idea era que fueran autosostenibles, cosa que se logró. Desde el inicio, Don Vasco inculcó a los indígenas a ser solidarios con los necesitados, compartiendo bienes y conocimientos. Convencido de la maleabilidad de los indios, ellos respondieron a sus expectativas. Muy bien, vamos a la última diapositiva para cerrar y llegar a la conclusión, la siguiente. ¿Cuáles fueron las virtudes que vivió Vasco de Quiroga que tienen que ver con la enseñanza y que lo llevaron a estas dos fundaciones concretas de mundo educativo? La siguiente, por favor. Estamos hablando primero de la fe y la caridad. Les había dicho yo que la fe es importante, conocer y confiar en lo que conocemos. Concretamente aquí estamos hablando de que él conoció las verdades de fe de Dios y confió en eso totalmente. Y junto con ello vinieron los demás conocimientos en jurisprudencia, en pedagogía, en lecturas de cosas, compartir experiencias, etcétera, y confiar en eso. Pero esa fe arraigada fuerte y grandemente en Dios, en la promesa del cielo, en la promesa que hay para los que viven la justicia, los que viven el amor, etc. Luego la caridad, es importante. La caridad porque él aprende que este amor grande que siente por Dios, lo quiere compartir. Y la caridad son acciones, la caridad son la puesta en práctica de hábitos y de cosas buenas con los demás. Y finalmente, justicia, prudencia y fortaleza. La prudencia por ser un conocedor de la realidad. La justicia, porque conociendo la realidad, dijo, tenemos que hacer algo para que todos podamos vivir en comunidad, en la verdad. ¿Y cuál era concretamente la verdad que él quería defender? Somos seres humanos, seamos criollos, naturales o españoles, pero todos somos hijos de Dios por igual. Entonces quería subrayar esto y en sus instituciones educativas eso se ve bastante claro. Finalmente, la fortaleza. Tuvo muchos conflictos. Cuando hoy hablamos de no, unas organizaciones, ¿cómo que lo van a hacer santos? Y miren, tuvo pleitos con Fray Juan Zumárraga, el obispo de Ciudad de México, no sé qué. Eran conflictos legales, de límites. Conflictos porque algunos no estaban respetando las indicaciones, los reglamentos, porque no estaban alineados con los objetivos propios de la evangelización y de la educación en la diócesis que él tenía, etcétera. Ante muchas cuestiones de este tipo, pudo desanimarse y decir, ¿saben qué? Yo me voy. Además de que lo invitaban a que regresara a España y tuviera una diócesis más cómoda y estuviera otra vez con la nobleza, etcétera, dijo, no, yo me quedo aquí. Porque estos desafíos que voy a afrontar no me van a quitar de hacer justicia, de vivir en la justicia con todos los hombres y mujeres que viven en estos sitios. Queridos profesores, siguiente. Estamos invitados a la luz de aquí a que nosotros consideremos a Vasco de Quiroga como un gran ejemplo de hombre virtuoso que podemos nosotros imitar y hacer que los jóvenes imiten. Concluimos con esto. En algún momento a una investigadora de Harvard le dicen, oiga, estaba el proyecto Cero, ¿usted qué piensa del rol de los profesores en la universidad? Es muy importante. Los profesores transforman personas y no cosas. Y es un desafío grande de los profesores, porque los profesores están llamados a una actualización y renovación personal constante. Pidámosle a Dios, por inspiración de Vasco de Quiroga,
que nosotros podamos ser hombres y mujeres virtuosos para ayudar en la transformación de los jóvenes y para tomar la valentía de estar actualizándonos constantemente en esta bella vocación llamado que Dios nos ha dado de ser docentes que unen el lenguaje del pensamiento, del corazón y de las acciones. Listo. Gracias. Amigos y amigas que nos escuchan, es así como llegamos al final del programa de hoy. Agradecemos, como nos acostumbra, a nuestros amigos de la Universidad Vasco de Quiroga en México, Universidad Católica asociada a nuestra universidad, quienes nos hacen partícipe de estos y otros eventos académicos. Un saludo especial a su directora de Asuntos Internacionales, la doctora Rebeca Jacqueline Murillo Ruiz, por constantemente mantener el dinamismo entre nuestras universidades. Recuerden que pueden escuchar este programa y los programas anteriores visitándonos en YouTube bajo nuestro canal Huellas del Futuro y en la aplicación Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo. Feliz miércoles y feliz semana para todos. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCPR.